Cedillo, este señor que está siendo entrevistado por Pablo Iglesias ahí en el programa de La Base, suscríbanse a La Base, por cierto, pregunta, ¿quién comenzó con toda esta violencia? Ahora sí, la gente que no conoce de los antecedentes históricos diría, el Hamás fue el que provocó. No, yo lo he sostenido. Si no atendemos la estructura originaria, causante de la violencia permanente, entonces estaríamos solidarizándonos con a lo bruto, pues, por ignorancia. Y esta pregunta es bien importante como pregunta de investigación. ¿Quién comenzó con toda esta violencia? Porque acá nos la va a responder Raúl Cedillo en La Base. Sí, explico algo que no es más que un resumen en el artículo de cosas que son perfectamente conocidas desde hace décadas. Por un lado estaba la memoria palestina de 1948, la más antigua del periodo del protectorado británico, pero fundamentalmente desde los años 90 es desde dentro de Israel, con los llamados nuevos historiadores como Ilan Pappé, Benny Morris, Avi Shlaim, Simha Flapam, que son de distintas creencias políticas. Por ejemplo, Benny Morris es un sionista convencido, Ilan Pappé no lo es un comunista de nacionalidad israelí, pero están de acuerdo en algo. Han investigado los archivos, propios archivos desclasificados de Israel desde los años 90. En algunos casos, como en el de Ilan Pappé, ha hecho historia oral con la población palestina refugiada. Y lo que se pone perfectamente de manifiesto es justamente que el proyecto sionista, desde los artículos y textos de los fundadores, como fundamentalmente Theodor Herzl o Jabotinsky, hablaban ya en los textos de la necesidad de una expulsión de la población palestina, considerada pues como completamente prescindible y que estaba ocupando ilegítimamente una tierra que les pertenecía. Pero eso podríamos descalificarlo, ¿no? Podríamos decir, bueno, pues es algo que solo estaba en el texto, ¿no? Nos estaríamos pareciendo a todos los historiadores anticomunistas, ¿no? Que de Marx pasan al Gulag. No, no es suficiente, es un índice, ¿no? De esa dimensión de colonización del proyecto sionista. La realidad es fáctica, es documental, está en directivas, órdenes del ejército israelí, de los gobiernos israelíes, acumulados a través del tiempo, desde el 48, en el 67 y después de Oslo. Está en la historia oral. Pero no hay algo que sea particularmente especial respecto a esto. Historiadores como Ilan Pappé hablan de un settled colonialism, quiere decir un colonialismo de colonos, por así decirlo. En castellano pues es un poco cacofónico. Quiere decir que es un tipo de colonialismo que lo llevan a cabo minorías perseguidas, minorías que se enfrentan a imperios. Y es el caso del proyecto sionista. Hay un consenso con el Imperio Británico fundamentalmente, pero también con muchos fascistas, con muchos racistas, con muchos antisemitas, en que hay que sacar a los judíos de Europa. En ese sentido hay un compromiso antes de la Shoah, antes del nazismo, entre muchos antisemitas, parte de las élites acomodadas judías y una parte de la, digamos, de la clase media judía de la diáspora europea, en que podemos ponernos de acuerdo con los con este caso, el Imperio Británico, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Se consigue la declaración Balfour y a partir de entonces el proyecto sionista se va construyendo con un sustancial apoyo del imperio y luego, a partir del decreto de partición, pero durante buena parte de los años 40 contra el Imperio Británico, con atentados exactamente iguales que los que ahora se recriminan a Hamás, atentados indiscriminados, coches bomba en cuarteles, en embajadas británicas, etcétera, cometidos por los héroes del Estado de Israel. El Estado colonizador de colonos es un patrón que lo vemos siempre
frente a un imperio que impide o que persigue a esas minorías, como hemos dicho. ¿Cuál es el ejemplo más conocido de ese settler colonialism? Sin duda, Estados Unidos de América. Esas minorías religiosas que huyen de la persecución del Imperio Británico y construyen sus colonias exterminando a los nativos. Los Boers holandeses contra el Imperio Británico otra vez exterminan a la población africana que habitaba en esas tierras. El caso de los australianos convictos, la peor gentuza, entre comillas, del imperio, que era enviada ahí como a granjas y a instituciones penitenciarias, o como, digamos, esclavos temporales, indentured servants. Cuando se liberan, colonizan y exterminan a los australianos, ¿no? Y el caso israelí el caso sionista es el ejemplo más reciente de ese tipo de experimento. En declaraciones, en escritos, en deliberaciones de las que hay o constancia documental o no de los padres del proyecto sionista y de sucesivos dirigentes, desde Ben Gurión a Golda Meir a Ariel Sharon, se habla justamente de que es necesario una mayoría judía y para ello hay que hacer una limpieza étnica. En 1948... Bueno, para no abusar